Hola a todos, ¿cómo andamos? Bueno, espero que muy bien. Estamos llegando a la última unidad de la materia. Costó, pero llegó. En esta unidad vamos a estar viendo la estructura de inteligencia de negocios de una empresa. Cómo se compone, cuáles son las cosas que tenemos que tener en cuenta y, en otras palabras, digamos, todo lo que vimos desde el área de investigación. Más que nada hablamos de investigación quanti, cómo lo vemos reflejado en el día a día de una empresa. Es decir, no en un proyecto puntual de investigación, sino en investigación más ongoing, digamos, investigación que no para, que se aplica en la estructura de inteligencia de negocios de una empresa, ¿sí? De Business Intelligence. Este no es el libro de Malotra que veníamos utilizando, es el libro Inteligencia de Negocios y Analítica de Datos de Joyanes Aguilar y vamos a ver los capítulos 1 y 2. ¿Sí? Bien. Vamos a empezar primero entendiendo un poquito cómo pasamos de los datos, ¿sí?, a la información, cómo generamos conocimiento de esa información y cómo nos sirve, cómo nos genera valor, ¿sí? Acá vemos un poquito un esquema, ¿no? Vemos que tenemos datos, le sumamos un contexto y los transformamos en información. Cuando ya le damos como nuestra experiencia, nuestro know-how, una aplicación, digamos, lo transformamos en conocimiento. Y cómo podemos potenciar este conocimiento a través de la inteligencia de negocios y transformar en competitividad, es decir, agregarnos valor como empresa. Acá tenemos un poquito más en detalle cada una de estas cosas, ¿sí? Hablamos de dato cuando tenemos un registro de la realidad, ¿sí? Por ejemplo, una fecha, un importe, un domicilio, como dice acá. Cualquier registro, cualquier hecho de la realidad va a ser un dato que la verdad no nos va por sí solo a generar ningún tipo de valor. Cuando procesamos estos datos y los analizamos, más o menos lo que estuvimos viendo ya, lo transformamos en información, ¿sí? La información, bueno, acá justamente el ejemplo, el resultado de una investigación puede ser información porque es un conjunto de datos que yo procesé, analicé y los transformé en información, en resultados. Un informe de ventas puede ser información también. ¿Cuándo pasamos al conocimiento? Bueno, en el conocimiento empezamos a crear valor a partir de la información. Es decir, ¿para qué me sirve esta información? ¿Cómo la entiendo? La empiezo a combinar con mi experiencia y le doy un sentido, ¿sí? Acá hay una frase que está muy buena como para entenderlo, es la información destilada, ¿sí?, por el intelecto humano. Acá no nos podemos basar 100% en programas estadísticos, lenguajes de programación, software de visualización de datos, no, tenemos que darle una interpretación desde nuestro criterio y desde nuestra experiencia. ¿Cuál sería un ejemplo? Por ejemplo, la definición de un segmento, ¿sí? La formulación de una estrategia. Ok, yo me baso en información y en datos, pero necesito también accionarlos para poder agregar valor, ¿sí? Bien, habiendo entendido un poquito esto, vamos a hablar de qué es la inteligencia de negocios, qué es Business Intelligence, ¿sí? Es un término, como dice acá, medio paraguas. ¿Por qué? Porque generalmente lo utilizamos como sinónimo de un montón de otros temas, de Business Analytics, ahora ya vamos a ver las diferencias, ¿sí? Básicamente, el término Business Intelligence es como el más abarcativo de los que vamos a ver. Hace referencia a una serie de aplicaciones, infraestructuras, como dice acá, herramientas, o sea, todo lo que yo necesito, ¿para qué? Para facilitarme a mí el acceso y el análisis de información, ¿sí? Vemos, por ejemplo, estas dos definiciones. ¿Qué es lo que tienen en común? El análisis de información y el acceso, la presentación. ¿Cómo hago que todos los datos y la información que yo tengo, volverlos fáciles de interpretar por quienes toman las decisiones? Cómo hacer reportes entendibles, ¿sí? Eso es lo que buscamos con Business Intelligence y con la estructura de Business Intelligence de una organización. Entonces, cuando nosotros tenemos implementamos en una organización una estructura de Business Intelligence, se la conoce como arquitectura. En este caso estamos hablando de una arquitectura tradicional, sin Big Data. Ahora vamos a ver después qué es Big Data y cómo nos afecta cuando incorporamos este tipo de herramientas en nuestra organización, ¿sí? Pero bueno, básicamente se compone de 5 capas la arquitectura de un sistema de Business Intelligence tradicional en una organización, ¿sí?
Empezamos con la fuente de datos, es decir, de dónde yo voy a conseguir mis datos. Después tenemos el proceso ETL, ¿sí? De extracción, de transformación y de carga de datos, que ya lo vamos a ver en detalle. Después esos datos los tenemos que almacenar en algún lugar, ¿sí? Es importante saber nosotros tener las capacidades dentro de la organización para poder almacenar, manejar y consultar los datos, ¿sí? Luego de eso, lo que vamos a tener es una capa de metadatos. Ya vamos a ver ahora que los metadatos van a ser datos sobre nuestros datos, ¿sí? Puede parecer medio confuso, pero ahora lo vamos a ver, ¿sí? Y por último, el usuario final. Es decir, cómo voy a presentarle la información a quien toma las decisiones. Bien, vamos a ver cada una de estas etapas o de estas capas. Primero, bueno, acá lo vemos, son las mismas capas, pero de una forma más visual, capaz. Cada una de estas capas que contiene, ustedes después lo pueden ver más en detalle en esta slide, pero vamos a seguir a la siguiente y vamos a empezar a hablar de cada una de nuestras capas. Empezamos con la fuente de datos, ¿sí? Vamos a tener siempre fuentes internas y externas de datos. Esto nosotros ya lo sabemos desde los principios de metodología de la investigación. Sabemos que tenemos estos dos tipos de fuentes. Trayéndolo capaz a datos más cuantificables, más numéricos, como los que venimos analizando nosotros, bueno, tenemos distintos tipos de fuentes. Acá hay algunos ejemplos, ¿sí? Bases de datos, proveedores, administración pública, distintos sistemas de gestión como ERP, CRM y un montón de otros tipos de fuentes, ¿no? Sitios web. Bueno, estos son algunos ejemplos para que ustedes puedan dimensionar. Pero lo importante es entender que tenemos datos tanto internos como externos. Después pasamos a la capa ETL. Extracción, transformación y carga de datos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, en la extracción nosotros vamos a capturar estos datos. Vamos a tener distintas fuentes de donde vamos a recolectar los datos. En la transformación nosotros le vamos a aplicar algunos tipos de reglas que nos van a permitir estandarizar un poquito el tratamiento de los datos, que sean más accesibles y más fáciles de manipular como organización, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos un par de ejemplos. Convertir todo a la misma unidad de medida. Por ejemplo, si yo manejo datos de ventas de distintas locaciones, de distintos países, yo podría transformar todos a dólares, como para que sea más entendible y más manipulable, ¿sí? El proceso que nosotros habíamos visto, por ejemplo, de preparación de una base de datos, bueno, está muy relacionado con esto. Y después carga. ¿Qué quiere decir carga? Lo voy a introducir en un almacén de datos, en un espacio donde yo voy a guardar y almacenar estos datos. Que si seguimos en la próxima etapa, justamente es el almacén de datos, vamos a tener distintas naturalezas, ¿sí? de almacenes de datos. Voy a empezar explicándoles primero el ODS, ¿sí? El ODS van a ser como unos almacenes intermedios. No siempre van a estar disponibles en una organización, dependiendo de la naturaleza de los datos, pero piénsenlo como un paso intermedio entre cuando yo termino de preparar mis datos y los almaceno en mi base de datos o en mi almacén de datos final, ¿sí? Y después tenemos distintos tipos de lugares donde yo voy a poder tener guardados los datos. El Data Warehouse es justamente eso, el almacén de datos. Es como mi repositorio grande de datos, donde yo tengo todos los datos de mi organización, va a ser el Data Warehouse. Por otro lado, mi Data Mart o mis distintos Data Mart van a ser subgrupos dentro de los almacenes de datos, ¿sí? Dentro de mis Data Warehouse. Por ejemplo, yo podría tener un Data Mart para marketing, un Data Mart para ventas, un Data Mart para recursos humanos. Entonces yo voy a tener para cada departamento su almacén particular, pero todos esos van a estar almacenados dentro del mismo almacén organizacional, ¿sí? Dentro del mismo Data Warehouse. Y por último tenemos los data lakes, que son un poquito más no son tan deseados, digamos, por las organizaciones, salvo que estemos hablando de datos muy poco estructurados o de datos muy avanzados, ¿no? Que son difíciles de manejar. ¿Por qué? Porque es donde yo tengo el dato almacenado crudo, sin ningún tipo de estandarización. Entonces es mucho más difícil después de poder esos datos
analizarlos o manejarlos, ¿sí? Pero bueno, es otra de las posibilidades que existe dentro de una empresa. Si pasamos a la siguiente capa, hablamos, como yo les contaba antes, de los datos de mis datos, la capa de metadatos. ¿Qué quiere decir esto? Cualquier otro tipo de dato adicional que acompaña a mi dato. Por ejemplo, hablamos de la calidad de los datos, la extensión, o sea, si el dato, por ejemplo, si yo estoy hablando de... ¿recuerdan cuando vimos en SPSS en nuestra vista de datos? Perdón, en nuestra vista de variables, que ahí teníamos distintas formas de organizar nuestra base de datos. Por ejemplo, cuántos decimales van a tener, cuál va a ser el ancho de la columna. Bueno, todo ese tipo de cosas son metadatos, porque son datos que en realidad a mí no me sirven, pero son datos que me permiten estructurar mis datos. Por eso los llamamos datos sobre los datos, digamos, ¿sí? Algún tipo de identificación, un sistema de referencia, alguna particularidad sobre el mantenimiento. Todos esos van a ser ejemplos de metadatos, ¿sí? Es muy importante esto porque para poder yo tener estandarizada mi base de datos es necesario que yo tenga este tipo de control, como lo vimos desde la práctica ya en unidades anteriores, ¿sí? Pasamos a la siguiente. Esta capaz es la parte más importante de toda, porque si yo tengo todo lo anterior pero no puedo accionar sobre esos datos, si yo no los puedo transformar en información que me va a permitir generar conocimiento, no voy a poder tomar decisiones inteligentes a partir de estos datos. Muchas veces hablamos de que las empresas tienen muchos datos pero no saben utilizarlos, o no saben utilizarlos de una forma eficiente, efectiva, inteligente, ¿sí? Acá es la capa de usuario final. Acá nosotros vamos a ver cómo vamos a analizar y visualizar los datos, ¿sí? En realidad la información que conseguimos a partir de los datos. Diferentes formatos, ya vamos a ver tableros de control, diferentes formas de hacer más accesible la información para quien la necesita. Bueno, acá tenemos esta pirámide muestra distintas instancias o distintas herramientas que yo puedo tener dentro de mi arquitectura, ¿no? En la parte del usuario final. Vamos a ir viéndolas a medida que avancemos, pero bueno, algunas vamos desde abajo estarían las más simples y arriba las más difíciles capaz para el análisis, ¿no? Pero que nos muestran muchas veces reportes más útiles, digamos, ¿sí? Tenemos desde informes, consultas, algunas técnicas de minería de datos. Bueno, ya lo vamos a ir viendo a medida que avancemos, pero para que tengan una idea de dónde entra, bueno, en la capa del usuario final, ¿sí? Bueno, y acá terminaríamos con la última capa del sistema de Business Intelligence tradicional. Bueno, vamos a ver entonces ahora qué es Business Analytics, qué es la analítica del negocio, ¿sí? Bueno, ya vamos a ver que es una de las patas, digamos, del Business Intelligence, ¿sí? Entonces, esto va como mucho más de lleno al análisis de datos y a la información, ¿sí? Van a ser las herramientas que nos van a permitir armar modelos de análisis con el objetivo de predecir algún tipo de escenario o estados futuros, ¿sí? Es decir, a partir de mi información yo voy a tratar de proyectar para adelante. Está muy relacionado con el análisis estadístico, algunos de los estadísticos y análisis que ya venimos viendo. Acá entra en juego modelos de datos, que son las cosas que nosotros ya vimos, estadística, OLAP, que es un tipo los cubos OLAP son un tipo de tratamiento de bases de datos, ¿sí? Minería de datos, inteligencia artificial, podemos hablar de distintas complejidades, ¿no? Desde la creación de modelos o el uso de estadísticos, como nosotros ya vimos, hasta la implementación de inteligencia artificial, redes neuronales artificiales, ecuaciones estructurales, algunos tipos de análisis más avanzados, ¿sí? Entonces, ¿en qué se diferencian estos dos conceptos? El Business Intelligence es una estrategia empresarial, es mucho más global y abarcativo, mientras que Business Analytics es una pata, como yo les decía, de mi inteligencia de negocios. Entonces, la inteligencia de negocios va a usar los datos históricos para aprender de esta toma de decisiones pasadas. Entonces, con Business Analytics yo lo que voy a hacer es usar estos datos históricos
pero no simplemente para aprender, sino para aplicar en decisiones futuras, es decir, para tratar de predecir cursos de acción. ¿Qué tienen en común estas dos? Bueno, lógicamente vamos a utilizar los datos disponibles para mejorar mi toma de decisiones, ya sea aprendiendo del pasado o tratando de predecir el futuro. ¿Se entiende? Muy bien. Vamos entonces a ver cuáles son estas herramientas de Business Analytics. Tenemos un montón de herramientas, acá hay distintos tipos, les traemos algunos ejemplos. Estadística, como yo les contaba, modelos de datos que ya venimos trabajando, minería de datos, que ahora vamos a ver también a qué hace referencia, analítica del Big Data, que también lo vamos a ver, OLAP, que ya se los contaba hace un ratito, minería web y de textos, que está relacionado con hacer recolección de datos de internet, ¿sí? Y la minería de textos también se relaciona con entender, por ejemplo, si analizamos tweets o si analizamos cuestiones que no son datos tan estructurados como puede ser, por ejemplo, una calificación de una escala Likert o un salario, ¿sí? Bueno, reportes y consultas, como ya veníamos viendo, cuadros de mando y distintos tipos de inteligencia artificial, redes neuronales artificiales, el aprendizaje automático, deep learning, bueno, un montón de términos, digamos, que están relacionados con herramientas muy avanzadas de inteligencia artificial. Vamos a seguir entonces. ¿Cuáles son nuestras herramientas? Ok, las anteriores podíamos hablar, vuelvo un segundito, como ven, herramientas para el análisis de Business Analytics. Pero si yo quiero herramientas para la visualización, es decir, ¿cómo voy a mostrar esta información a la que llegué? Bueno, tenemos desde cosas más tranquilas, más básicas como presentaciones, algún informe en redes sociales. Y uno muy importante que son los tableros de control. Acá los podemos conocer con un montón de nombres, cuadros de mando, dashboard, scorecard. Dependiendo también de dónde lo veamos, algunos van a tener ciertas diferencias en relación con los otros. Pero bueno, básicamente tablero de control son un tablero, valga la redundancia, que me va a permitir presentar distintos tipos de reportes, resultados, indicadores claves de rendimiento. Vamos a ver ahora algunos ejemplos, ¿sí? Ejemplos de tablero de control. Fíjense primero en el tablero de control de abajo. Eso es como en un Excel yo puedo desarrollar mi tablero de control, ¿sí? Yo voy a elegir un indicador, por ejemplo, la satisfacción del cliente. Voy a hacer una descripción, o sea, ¿para qué me sirve este indicador? Bueno, para medir la satisfacción de los clientes con respecto a la empresa. Voy a armar cómo es su fórmula, es decir, cuál es el cálculo que hago para obtenerlo, cuál es la frecuencia de medición y cómo lo voy a medir, ¿sí? Por ejemplo, en este caso con una encuesta mediante apps de delivery, para este caso puntual. Y después voy a poner mis alarmas. ¿Cuál va a ser o sea, qué valor tiene que tener mi indicador para estar en una posición favorable, es decir, verde? Puedo tener posiciones intermedias como no, que van a ser amarillas, o posiciones desfavorables. Entonces yo de un vistazo rápido puedo ver si está verde, amarillo o rojo y ya puedo saber si estoy bien o mal, sin necesidad de tener otro tipo de análisis más exhaustivos. Y después, bueno, acá arriba hay un par de ejemplos de distintas formas de visualización de mis tableros de control. Incluso en el celular se puede tener. Acá hay un par de ejemplos más si pasamos, ¿sí? Acá vemos con información en mapas. Hay distintas formas de visualizarlo dependiendo de las necesidades y la creatividad, digamos, de quien arma los tableros. Pero bueno, vamos entonces a ver ahora un poquito más sobre Business Analytics. Ok, ¿quién va a usar las distintas herramientas? Los usuarios casuales, quienes cada tanto ven estos reportes, bueno, van a usar informes de producción, o sea, no van a necesitar constantemente tener informes sobre la situación del negocio, sino informes más puntuales. Por otro lado, los directivos van a usar dashboards, scorecards, o sea, tableros de control, porque lo que quieren es monitorear la actividad global de la empresa. Los analistas, que son quienes arman todos estos análisis, quienes arman los tableros de control, quienes están con los datos y quienes los transforman en información relevante, bueno, van a usar software de análisis de datos que le van a permitir llevar adelante este tipo de análisis.
Y después otro tipo de empleados como operacionales, incluso los clientes, los proveedores, distintas partes interesadas van a usar informes que se les llama preempaquetados. ¿Qué quiere decir esto? Informes que yo ya tengo estandarizados y sé que, por ejemplo, todos los meses les voy a mandar para que puedan tener cierto tipo de información según lo que sea relevante para ellos y lo que yo quiera mostrarles, ¿sí? Entonces, ahora, los roles dentro de la empresa. Es importante entender esto. Un analista de negocios es distinto que un analista de datos, ¿sí? El analista de negocios se va a centrar en la gestión del negocio. Es una visión global, ¿sí? Más relacionado capaz con business intelligence. El analista de datos está centrado en el análisis de los datos, de tener esta rigurosidad a la hora de analizar los datos. Son gente mucho más técnica, más capacitada en este tipo de áreas. Mucho más relacionado con lo que es Business Analytics. ¿Qué pasa en organizaciones más pequeñas? Y esta distinción no se da. Es una misma persona quien se encarga de ambos roles. Esto es importante entenderlo también. Bueno, entonces pasamos a Marketing Analytics, que es capaz lo que más nos va a importar a nosotros desde nuestra perspectiva en esta materia, ¿no? Entonces, ¿qué es Marketing Analytics? Básicamente es utilizar las herramientas de Business Analytics y Business Intelligence aplicadas a problemas de marketing, ¿sí? Lo van a utilizar los especialistas en marketing para evaluar el potencial éxito de sus campañas, de sus estrategias, de sus iniciativas, ¿sí? Entonces, básicamente es entender eso. Yo, dependiendo de dónde aplique estas herramientas, si las aplico en el área de marketing de mi organización, voy a poder hablar de Marketing Analytics. Bien, pasamos a otro tema. Yo les hablaba antes de una estructura de Business Intelligence tradicional sin Big Data. Vamos ahora a incorporar este condimento, ¿no?, al juego. ¿Qué es Big Data? Seguramente todos escucharon hablar de Big Data, está como muy de moda últimamente, todos hablan de Big Data, bien, perfecto, grandes volúmenes de datos, pero ¿a qué hacemos referencia específicamente? Si yo tengo muchos datos, ¿es Big Data? No necesariamente. Hablamos de muchos datos, pero que son datos complejos. Son datos posiblemente no estructurados, datos de naturaleza que sería muy difícil que las herramientas tradicionales puedan procesar. Porque yo puedo tener muchos datos, pero bien ordenados y con cierta estructura que yo lo pueda analizar desde las herramientas tradicionales, ¿sí? Desde mis data warehouse, desde data marts, correrlos con software de análisis estadístico, bueno, como nosotros vimos SPSS, por ejemplo. No está relacionado pura y exclusivamente con el volumen, sino que acá tenemos el modelo de las 3B, ¿sí? Esto es súper importante. Van a ver que después otros autores empiezan a agregarle más B y entonces tienen modelo de las 8B, de las 7B, bueno, pero la base, digamos, o lo importantísimo a tener en cuenta son estas tres: volumen, velocidad y variedad. ¿Qué quiere decir esto? Volumen. Tenemos muchos datos, como ya todos lo sabemos. Velocidad. Yo necesito estos datos, tener una capacidad de procesamiento para tener análisis rápido. ¿Vieron cuando a veces capaz les pasó en SPSS empieza a tardar, ¿no? Empieza a tardar en hacer los cálculos. Bueno, estamos hablando capaz de bases de datos de 500 respuestas, de 500 casos, ¿sí? Porque no necesariamente tiene que ser una encuesta, de 500 casos. Imagínense cuando yo tengo 500.000, no 500. SPSS estaría una eternidad haciendo este tipo de análisis. Entonces yo necesito la velocidad en mi análisis. Y por último, variedad. Yo voy a tener datos estructurados, es decir, datos ordenados, procesados, depurados. Y voy a tener datos no estructurados, datos sin limpiar, datos crudos, digamos. También voy a tener otro tipo de datos de naturaleza, como veíamos antes, por ejemplo, cuando hablábamos de la minería de textos. Son datos que no son para nada estructurados, o sea, son tweets, son comentarios en Amazon, por ejemplo. Datos que yo quiero empezar a tratar de estandarizar y analizar, pero sin la intervención humana desde el punto de vista del análisis tradicional sería imposible. Entonces, estas son las tres características de Big Data. Si seguimos entonces, los tipos de datos, yo más o menos les spoileaba recién. Los datos estructurados son los que todos conocemos, los tenemos ordenados en tablas. Perfecto, hermoso.
Los datos no estructurados son los datos que lo agarra un SPSS o un sistema de análisis estadístico y no entiende nada. Porque son formatos que no son manipulados por estas bases de datos que las llamamos relacionales, ¿sí? Las que son en columnas. ¿Y cuáles son los semiestructurados? Y están en el medio. No se ajustan a un esquema fijo como los datos estructurados, pero tienen cierto nivel de orden, ¿sí? Por ejemplo, usamos etiquetas y algún tipo de marcador para poder identificar distintos elementos. Vamos a ver algunos ejemplos. Datos estructurados. Hojas de cálculo de Excel, bases de datos de estudiantes, por ejemplo, una base de datos que puede tener Wade, bases de datos de mis empleados, de mis clientes, financieras, la base de datos de una encuesta que yo tengo en SPSS. Datos semiestructurados, bueno, los empezamos a... son datos un poquito más desordenados, pero que tienen cierto nivel de estructura. Documentos, bueno, HTML, datos de sensores, por ejemplo, cuando hablamos de Internet de las cosas, ¿sí? Que mi heladera empieza a conectarse a internet y tener distintos sensores, por ejemplo, bueno, datos semiestructurados. Ok, cuando yo veo un post en Facebook, lo que escribió la persona va a ser un dato no estructurado porque no tiene ningún tipo de estructura. Pero el nombre de la persona, bueno, va a ser un dato semiestructurado. Una canción es un dato no estructurado. Pero la longitud de la canción o el título de la canción, por ejemplo, estamos hablando de datos semiestructurados. Están buenos los ejemplos para entender la diferencia, ¿no? Y si vamos a los no estructurados, ok, un archivo de Word. ¿Qué tiene adentro un archivo de Word? Y lo que yo le quiera poner. PDFs, PPTs. Este PPT está lleno de datos no estructurados, ¿sí? Fotos, bueno, como yo les hablaba antes, una canción, el contenido de un correo electrónico, bueno, datos que yo no tienen ningún tipo de estructura fija, digamos, ¿sí? Seguimos entonces. Ya vimos la arquitectura del sistema de Business Intelligence sin Big Data. Después vimos qué es Big Data. Vamos ahora a meter Big Data en la estructura de Business Intelligence, ¿sí? Seguimos con 5 capas. Tenemos la recolección de datos, el almacenamiento, tenemos el procesamiento y análisis, tenemos la visualización y tenemos la administración, que esto antes capaz no lo teníamos tan incorporado. Ahora voy a pasar al siguiente slide para mostrarles algo, pero vean, los primeros 4 pasos son el ciclo de vida de los datos. Desde que yo lo recolecto hasta que lo uso, son esos 4 pasos. Cuando le agregamos la administración, que acá aparece al final, pero si yo me voy a la siguiente diapositiva, ven que la administración es transversal, está en todos los pasos. No es el paso 5 necesariamente ubicado al final, sino que es continuo. Esto es más o menos lo mismo que les mostraba recién, pero con una forma más visual. Vamos a ver cada uno de estos pasos. Ok, primero tenemos la recolección de datos, ¿sí? Hay distintos métodos o herramientas para esta recolección. El método por lotes, que también se lo conoce como batch, es cuando periódicamente vamos a conectar nuestra fuente de datos a nuestro lugar de almacenamiento para ver si hay algún tipo de cambio, de modificación que yo tenga que registrar, ¿sí? Por otro lado, los datos en streaming, capaz esta palabra les suena mucho más. Cuando estoy constantemente conectado, entonces cuando se me actualiza algo, yo directamente en mi almacenamiento ya lo tengo actualizado. Seguimos entonces a la capa de almacenamiento. ¿Dónde voy a almacenar mis datos? Bueno, tenemos a grandes rasgos, 2 lugares. Vamos a empezar con la de abajo, que es la que están más familiarizados ustedes, la base de datos. Es el almacenamiento tradicional, ¿sí? Una base de datos que yo después voy a manejar con algún tipo de lenguaje de programación. Por ejemplo, MySQL es un entorno donde yo voy a utilizar el lenguaje SQL para manipular mis datos, ¿sí? Por otro lado tenemos los ficheros. Los ficheros son sistemas que me van a permitir almacenar datos no estructurados principalmente. ¿Se acuerdan que recién los veíamos? Por eso se dice que son bases de datos no relacionales. Relacionales, recuerden que es cuando hablamos de columnas y filas, ¿sí? No relacionales son como, para que se puedan hacer una imagen en la cabeza, como mucho más desestructurados, como un desastre. Vos ves eso y decís, ok, está lleno de datos, pero ¿qué hago con esto? Y esto se maneja con otro tipo de
entornos que justamente hacer lo contrario se llama no SQL, ¿sí? Lo contrario a SQL, digamos. Ok, seguimos. Procesamiento de datos. Esto es más o menos como lo que ya tenemos todos en consideración, más allá del tipo de análisis que hagamos. Procesamiento de análisis, vamos a preparar y procesar un poco mis datos para después hacer análisis. ¿Cómo los hago? Bueno, con software estadísticos, con lenguajes. Es importante siempre tener en cuenta las normas legales del país o de la región donde yo me estoy manejando, ¿sí? Tratamiento de datos personales y ese tipo de cuestiones que es muy importante tenerlo en cuenta. Pasamos a la visualización. Como les contaba antes en la arquitectura anterior la nombrábamos usuario final. Visualización es básicamente lo mismo. Mediante herramientas de visualización que pueden ser las mismas que vimos antes, tablero de control, etc. Vamos a mostrarle los datos transformados en información a la persona que va a utilizar esta información para generar conocimiento y generar valor, ¿sí? ¿Cómo se lo mostramos? Bueno, es muy importante este concepto. Ustedes sabrán lo que es storytelling. Bueno, está como en auge el término de data storytelling, que es la aplicación del storytelling a la comunicación de información, de resultados. Básicamente yo tengo que saber contar, hablando de esta técnica, ¿no?, una historia con mis datos, que sea amigable, no mostrarle un millón de números que la persona no entiende. Como hablábamos antes con los tableros de control, colores, usar agujas, distintos tipos, ser creativo en la presentación de los datos para que sean más útiles mis datos y no sea una planilla de Excel que está llena de números y no entiendo nada, ¿sí? Bien, la capa de administración. Esto es súper importante. Como yo les decía antes, es un proceso continuo. Está todo el tiempo, tenemos un equipo de ingenieros de datos y demás profesionales que tienen conocimiento técnico sobre el manejo de los datos, mucho más de lo que nosotros podemos tener desde lenguajes de programación, análisis estadístico. Ellos se encargan no tanto de la transformación de los datos, sino del control de que los datos y el sistema de datos funcione bien, ¿sí? Es súper importante porque si no, no podemos utilizarlos. Entonces, bueno, lo que vamos a asegurar, como dice acá, es el correcto funcionamiento de nuestros sistemas de Business Intelligence y Big Data. Entonces, entendiendo esto, vamos un paso más. Ya hablamos de Business Analytics antes, hace un ratito. ¿Qué es Data Analytics? Entonces, ven que son todos conceptos muy similares, pero que vamos depurando un poquito y viendo las diferencias. El Data Analytics es las tareas que yo voy a usar para explorar mis datos, ¿sí? ¿Cuál va a ser mi intención? Encontrar patrones. Como hablábamos un poquito antes, de tratar de predecir, ¿sí? Entonces, ¿para qué quiero estos patrones? Para optimizar mi proceso de negocio, mi toma de decisiones. ¿Cómo realizamos Data Analytics? ¿Qué tipos o técnicas de Data Analytics tenemos? Bueno, este es un modelo que propone Gartner, que es una consultora muy importante en todo lo que es tema de Business Intelligence y de negocio, que nos separa en 4 tipos de analítica. Tenemos analítica descriptiva, analítica de diagnóstico, analítica predictiva y prescriptiva. ¿Cuáles son las diferencias de estas? Bueno, como vemos acá en esta suerte de escalera, cuando vamos avanzando vamos teniendo más dificultad pero más valor de la información y los reportes que obtenemos, ¿sí? Vamos a ver cada uno de estos. La analítica descriptiva es la que a mí me permite comprender cómo estoy hoy, ¿sí? Cuando voy un paso más adelante, la analítica de diagnóstico, ok, yo ya sé cómo estoy hoy, ¿por qué estoy así? Bien, es como más análisis de situación, digamos, estos dos pasos. Pasamos un pasito más, analítica predictiva. Ok, yo ya sé cómo estoy hoy, ya sé por qué estoy así, entonces vamos a usar esta información para ver cómo puedo llegar a estar mañana dependiendo de mis decisiones. Perfecto. Vamos un pasito más. Analítica prescriptiva. Ok, a partir de todo este análisis previo, yo puedo dar recomendaciones de cómo actuar. Porque yo vi distintos escenarios futuros que se generarían a partir de distintas decisiones. Y entonces te voy a decir, bueno, te conviene ir por este lado o por este otro.
Para que se entienda, se los digo así en palabras fáciles para que se entienda la diferencia, ¿sí? Porque si no pueden parecer conceptos muy similares en general. Bien, vamos hilando más fino todavía. Ya sabemos lo que es Data Analytics. Ok, ¿y Big Data Analytics qué es? Bueno, es Data Analytics aplicado a Big Data, ¿sí? Grandes volúmenes de datos, generalmente con poca estructura, velocidad, variedad, ¿sí? Veracidad son otras de las B que suelen incorporar. Si ven modelos más expandidos, digamos, no solo de 3B. Volumen, bueno, como decíamos. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero hacer con toda esta cantidad de datos difíciles de analizar, digamos? Bueno, quiero descubrir patrones para tomar decisiones futuras. Como veníamos hablando recién, entonces. Data Analytics aplicado al Big Data. ¿Qué beneficio nos va a traer? Bueno, nos va a reducir costos porque voy a ser mucho más eficiente en mi proceso de análisis. Voy a tener decisiones más rápidas y más certeras, mejores. Y me va a permitir a mí tener información, por ejemplo, para nuevos productos y servicios. Información distinta, otro tipo de información porque parto de otros datos. Entonces voy a poder tener como una visión diferente de negocio. Esto es muy importante. Y por eso las empresas cada vez están más enamoradas, digamos, y está más de moda el uso del Big Data. Vamos entonces, lo llevamos a nosotros, como hicimos antes. Big Data Marketing, ¿sí? Ok, vamos a usar Big Data para nuestra gestión de marketing. Entonces vamos a tener un impacto positivo, posiblemente, si lo sabemos utilizar bien, en nuestras decisiones y evaluación de campañas, de estrategias, ¿sí? Acá hablamos, bueno, algunos ejemplos. Conocimiento de los clientes, interacción con los clientes, su retención, llegar a esa tan ansiada lealtad o fidelidad, ¿sí? Esto está bueno también analizarlo. ¿Cuáles son los tipos de Big Data que nos van a ayudar a nosotros desde el marketing, ¿sí? Bueno, lo podemos separar en estos tres: clientes, operacionales y financieros, ¿sí? El Big Data para los clientes nos va a nosotros permitir incorporar métricas sobre la conducta, sobre las actitudes, las transacciones de los clientes, ¿sí? Por otro lado, hablamos de los operacionales, ok, vamos a incluir métricas objetivas para medir la gestión de marketing, los controles, los presupuestos de marketing. Y por último, financieros, que van a ser las métricas más relacionadas con ingresos, ventas, resultados. Antes hablamos hace un ratito del ingeniero de datos, ¿sí? Vamos a ver cuál es la diferencia entonces entre la ciencia de datos, que es otro de los términos que está súper de moda, y la ingeniería de datos. La ciencia de datos me va a permitir descubrir conocimiento nuevo, y lo que voy a usar es una serie de herramientas matemáticas y estadísticas para el análisis. Por otro lado, la ingeniería de datos me va a ayudar a solucionar problemas que me pueden surgir en la manipulación de datos. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, usando ciencias de la computación y la ingeniería, ¿sí? El sistema de datos que yo le hablaba antes tiene que funcionar bien para poder aplicar mi ciencia de datos. Bien, acá tenemos muchos de los conceptos que venimos hablando. Lo armamos en este diagrama de Venn para que ustedes puedan entender cómo se interrelacionan. Después lo pueden ver bien en detalle. Y bueno, y acá tenemos otros tipos de conceptos a tener en cuenta. Vamos a ir un poco rápido para que no se haga tan largo el video, pero bueno, después se pueden detener bien, ¿sí? Descubrimiento de datos nos va a servir a nosotros entender por qué pasó un suceso, ¿sí? Yo tengo cierta información, cierto resultado, me fijo para atrás, hago como busco la trazabilidad, digamos, de ese proceso, por qué llegamos a este resultado. Analytics, ya lo vinimos hablando, aplicado, digamos, dependiendo de dónde lo apliquemos, va a estar relacionado con investigar y descubrir y comunicar patrones, ¿sí? Modelos matemáticos, estadísticos a partir de datos. Cuando hablamos de Visual Analytics, vamos a hablar de la aplicación del Analytics
pero que va a estar facilitada a través de interfaces. Por ejemplo, tableros de control, reportes interactivos. Analítica avanzada, lo mismo. Analytics, pero le vamos a dar un paso más en cuanto a la dificultad de análisis, ¿sí? Vamos a buscar conocimientos mucho más profundos y vamos a poder también predecir escenarios, generar recomendaciones. Acá tenemos un montón de ejemplos. Minería de datos, aprendizaje automático, análisis de estadística multivariante, clúster, que ya lo vimos, bueno, redes neuronales, un montón de técnicas de estadística y de análisis mucho más avanzados que capaz lo que veríamos en analítica común, ¿sí? Bien, vamos ahora a ver algunas herramientas que yo voy a usar en Business Intelligence y en Business Analytics, ¿sí? Un poquito para ir cerrando, cómo puedo ir desde herramientas muy básicas como las hojas de cálculo, Excel, Google Sheets, etc., hasta ya lenguajes de programación, ¿sí? Entonces, tenemos las hojas de cálculo, paquetes estadísticos como SPSS, tenemos software que nos van a permitir, software de visualización que nos van a permitir generar reportes dinámicos, interactivos, tableros de control, como esto que pueden ver a la izquierda, ¿sí? Estos ejemplos son reportes que podríamos generar con este tipo de software, como Tableau, MicroStrategy, Power BI, son algunos de los más importantes. Si seguimos, ya tenemos algunos lenguajes, cuando nos tenemos que empezar a manejar código, ¿sí? Tenemos primero SQL, por ejemplo, que es un lenguaje que a mí me permite administrar y consultar bases de datos, ¿sí? Se van a usar en entornos como MySQL, que yo les comentaba antes, SQL Server, dependiendo cuál es el que utilice la organización. Tenemos R, que R también va a ser un lenguaje que a mí me va a permitir, está súper enfocado a análisis estadístico, ¿sí? Sería como cuando nosotros usamos SPSS como software. Bueno, si usáramos un lenguaje, muy probablemente pasaríamos a R. Python también me va a permitir la administración de bases de datos y también tiene su componente estadístico, ¿sí? Me va a permitir también hacer análisis estadístico. Son distintas alternativas. Muchas veces las puedo utilizar en conjunto también. Perfecto. Eso era más o menos lo importante que teníamos que tener. Acá tenemos algunas tendencias de que, para ir cerrando ya, de qué es lo importante hoy o qué es lo que se viene o lo que está pasando hoy en cuanto a Analytics. Ya entendemos los conceptos, inteligencia de negocios en una organización, aplicamos Big Data o no lo aplicamos, perfecto. Pero ¿qué es lo que se está haciendo hoy o qué es lo más importante a destacar, digamos, de las tendencias? Cada vez se viene más el dato no estructurado, por eso es súper importante y muchas empresas están utilizando o hablando o empezando a utilizar Big Data. Cada vez es más importante el rol de los profesionales de analítica de datos, el Data Scientist, el ingeniero de datos, el Business Analyst. Todos esos tipos de roles se empiezan a escuchar mucho más en las empresas. Quizás hace unos años una empresa tenía por ejemplo, su departamento de investigación de mercados. Bueno, hoy el departamento es Business Intelligence, por ejemplo, y una de las patas va a ser investigación, pero no va a ser lo único. Bueno, los dashboards en tiempo real, cuanto más rápido yo pueda tener la información y mis reportes, mejor. Los datos almacenados en la nube, ¿sí? Hay como una tendencia de que los datos que son críticos, o sea, los datos más importantes de mi negocio, sí los voy a tener en mis data warehouse, en mi data mart. Pero los datos que capaz son más periféricos, los puedo tener almacenados en la nube. ¿Esto para qué me sirve ahí? Me libera de un montón de carga y de un montón de peso como organización, ¿sí? Porque no tengo que estar lidiando con problemas relacionados con tener bases de datos tan grandes, ¿sí? La calidad de los datos, importantísimo. Yo puedo tener un montón de datos, pero si los datos no son de calidad no me van a servir para nada. Y por último, el Internet de las cosas, ¿sí? Ya hablamos de heladeras conectadas, televisores conectados, aspiradoras robot, bueno, todo este tipo de cosas, luces que yo puedo prender con mi celular. Todo este tipo de cosas generan datos estructurados o datos no estructurados, pero todo esto genera datos que ciertas organizaciones, siempre teniendo en cuenta el marco legal, porque eso es súper importante, podrían utilizar en su beneficio, ¿sí?
Así que bueno, como verán, esta unidad es la última unidad, pero es un poco una unidad introductoria al mundo de Business Intelligence. ¿Sí? Ahora ustedes entendiendo cómo funciona Business Intelligence en una organización, cómo se estructura, sabiendo diferenciar distintos tipos de conceptos, van a también poder ubicar a la investigación de mercados y el análisis estadístico que ustedes saben hacer en el contexto organizacional, ¿sí? Esto nos sirve para entender que todas las técnicas que vimos, más allá de que nosotros los vimos más que nada orientado a proyectos de investigación, podríamos usarlo en el día a día de una organización, ¿sí? Business Intelligence, salvando las distancias, es como un proceso continuo de administrar, de analizar datos, de reportes, que en una organización capaz se asemeja a lo que nosotros hacemos en proyectos particulares de investigación, ¿sí? Así que bueno, terminamos acá con esta unidad, terminamos con la materia, una materia larga, capaz complicada, difícil, pero bueno, les va a aportar un montón a nivel profesional, van a salir con conocimientos súper importantes, aunque ustedes se dediquen a la investigación o no, está bueno entender cuando ustedes sean clientes capaz de una agencia de investigación, entender cómo trabajan, entender qué pedirle, qué están capacitados para darnos y qué no. Así que bueno, los saludo desde este último video y nada, saben como siempre que cualquier duda nos pueden consultar. Chau chau.